Muy buenos días, amigos y amigas. Unas son de Rojas y otras son de Arenas. Mientras Francisco se acomoda sus peloritos. Mira, Francisco, ¿cómo amaneciste? Chico, bastante bien. Uno se sorprende con noticias. Sí, chico, porque es que fíjate tú que... Bueno, da los buenos días, Francisco. Muy buenos días, amigos, a todos ustedes. ¿Sabes por qué? Porque en estos días me dijeron que yo era maleducado y que te había contagiado con mi maleducación. Porque como yo no dije, yo no... No sueles decir buenos días porque lo hago yo siempre. Lo haces tú. Entonces, pero en estos días nos pusimos a conversar y nos pasamos por alto los buenos días. Pero Francisco, regresaste maleducado igual que Arenas. Pero yo creo que la gente entiende que a veces eso de buenos días, vernos aquí a nosotros sonrientes y esperando que ustedes en su casa de alguna manera también estén sonrientes. Y si no están, nosotros le hacemos algo para que usted comience muy temprano de la mañana a dejarse llevar por nuestras conversaciones que terminan, que derivan en por lo menos un momento de alegría. El próximo lunes vamos a tener acá a un lingüista. A un lingüista, el doctor Pipo Álvarez, profesor universitario, no me acuerdo si es Jesús o José. Es Jesús o José. Extraordinario, le vamos a preguntar a Álvarez cosas como estas, por ejemplo. ¿Qué significa en el argot político la palabra patán? ¿Y qué significa en el argot político hijo de puto? Porque hijo de es peyorativo, es ofensivo y tal, pero de puto pareciera que no. Pero bueno, eso lo veremos el día lunes con el doctor Pipo Álvarez. Pero buenos días, amigos, los que nos siguen en Global TV 65.com, también los amigos que nos hacen en TeleRed TV por todos los días en horas de la tarde, coloca el programa de Rojas y Arena, con muy buena sintonía, por cierto, me dijeron la gente de TeleRed TV. Y también los que lo hacen en Matriz y en otras compañías de cable en el estado Zulia. Además, el canal 65 de Global TV y la página de Ender Arenas, la página de Rojas y Arenas y el Periscope. Pronto también tendremos el Facebook Live, que podemos tenerlo aquí para que usted también nos siga por todos lados, porque nosotros no nos vamos a ir hasta que los diputados lleguen al CNE y la Guardia Nacional no los intercepte. No lo saque a patada. No lo saque a patada. Pero claro, porque fíjate tú lo siguiente, los diputados, antes uno llegaba a Caracas y estaba en el centro de Caracas y estaba por ahí por el centro Simón Bolívar y yo no podía llegar al CNE, estaba la Guardia Nacional. Si tú ibas a hacer alguna diligencia, te colocaban una cosita ahí para identificación y tú entrabas y no había inconveniente. Ahora no pasa eso porque el CNE está resguardado, no se sabe de quién, sabiendo todo el mundo que ahí lo que están son las oficinas. El aparataje, digamos, logístico del CNE no está allí. Afuera, ¿no? Claro. En Mariche, no sé, la fila de Mariche. Y evidentemente, si alguien va a entrar al CNE, tiene que tener un registro como en cualquier otra parte. Pues no, la Guardia Nacional ayer a Requesén y a un diputado apellido Brito les dieron de lo lindo. No pueden, yo creo que ni siquiera pueden pasar por la avenida Lecuna. Y eso es extraño, ¿no? En unos tipos que se la pasan diciendo que lo que más tienen ellos para dar es amor. Sí, señor. Para eso, si tuviéramos en la radio y tuviéramos a la gente, al hombre de la radio, al control rápidamente, colocaría aquella canción de Juan Gabriel. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para dar. Pero bueno, Juan Gabriel ya no está con nosotros y tampoco tenemos un musicalizador porque está tomando café. Ahora, fíjate, que es curioso, ¿verdad? Porque un gobierno que habla permanentemente de amor, dice que va a llevar a los barrios de Maracay, en los barrios de Venezuela, grupos de milicias antidisturbios. Sí, señor, que son paramilitares. Claro, una organización paramilitar. Son paramilitares, pero sí. Ahora, se los instalan en los barrios y además el presidente dijo que les iba a dar 20.000 armas, inclusive hasta armas secretas, que esperemos que no sea una bomba atómica. ¿Armas secretas? Armas secretas, y que tienen armas secretas para dar a los barrios 20.000. El presidente sabe que precisamente en esos barrios se produce una mortandad todos los fines de semana. Inclusive el año pasado... Pero eso lo que demuestra es que la policía, es decir, que la policía fueron desbordadas. No, pero van a seguir haciendo su trabajo y esto lo que son milicias antidisturbios. Sí, es decir, que amedrentan realmente a la Por población. eso, pero son antidisturbios. ¿Pero por qué son antidisturbios? Porque el gobierno supone que va a haber disturbios. Porque es que, más allá de lo que diga un diputado, o dos diputados, o tres diputados, o lo que diga, por ejemplo, Ramonet y compañía,
el venezolano la está pasando mal. Y no lo digo porque nosotros nos cuentan, es que lo vemos todos los días. Sí, claro. Y el gobierno no reacciona. El gobierno, es más, otra cadena para conmemorar la llegada de Chávez al poder. Sí, de verdad que son cosas que que ya está bueno. Bueno, entonces, ya está bueno entonces la de gente, Baraca, ¿no? ¿cuál es el inconveniente? Y yo lo he manifestado siempre. Al no haber una estructura opositora que canalice el descontento popular, ¿qué va a pasar? Que la gente, cuando no le llegaba el agua, bueno, buscaba la manera de bañarse o de lavar los corotos y esas cosas. La gente cuando ha tenido problemas de medicina, bueno, algún médico los ayuda, un familiar, pero con el hambre, que juega garrote en Venezuela, porque ya no se trata solamente de las clases más necesitadas, es que la clase media está prácticamente acogotada. No es posible que yo fui ayer a pagar unos cafés. Bueno, yo pensé que los iba a pagar 500 bolívares. Cuando me llevaron la cuenta... 1.700. No, pero pon cuidado, cuando me llevaron la cuenta de 3 empanadas de cazón, una mandoca, un jugo de lechosa, agua, una botellita de agua y el resto de café, cuando el hombre me llevó la cuenta, ¿Cuánto fue? 14.800. 14.800. 3 empanadas. 3 empanadas, una mandoca, Un juguito de lechosa. un jugo de lechosa, una botellita de agua y como 8 cafés. Entonces yo le digo, ajá, pero ven acá, por favor, vamos a hablar aquí, porque tú sabes que yo no soy como los del gobierno, yo soy un economista que sabe sacar cuenta, porque a mí me enseñaron afortunadamente algo de contabilidad. Y me dice, bueno, es que los cafés ya no cuestan 500, los cafés son a 800. Y entonces me dice alguien, sí, porque es que el café va para 20.000 bolívares el kilo. Y luego llegó otra persona que llegó allí y le dijo, tómese ese café y disfrútelo mucho porque este es lo último que nos quedaba. Entonces, la única manera de poder vender el café a este precio, para que nosotros al café realmente no le ganamos. Y el pescado con que se hace esta empanada pasó el kilo de 2.500 a 7.800. Y la harina de maíz precocida, nosotros no la conseguimos de esa que venden, de la que usted dijo que vendían a 2.500. Nosotros la estamos comprando a 4.800. Entonces me quedé abrumado y me dijo, nos quedamos aquí, porque con esto por lo menos sostenemos el negocio y tenemos al personal empleado. Increíble. Bueno, pero fíjate que el Jesús Farías ha reconocido, yo creo que una de las pocas veces que un alto funcionario del gobierno, en este caso un ministro, sí, reconoce que la inflación venezolana es la más alta del planeta. Y trata de matizar esa enorme declaración diciendo que el presidente está trabajando. Pero lo que llama la atención es que la causa de esa inflación, adivina quién es, Dólar Today. Dólar Today. Ahora, este señor estudió en una escuela de economía. Sí, una página. ¿Por qué el gobierno no hace otra página, chico? Y dice que el dólar es otro. Sí. Sí. Una cosa increíble. Entonces, Dólar Today es la causante de todos los fíjate males de los venezolanos. Pero fíjate tú lo siguiente, es cuando un funcionario... ¿Pero tú crees que Jesús Farías es economista? ¿Es economista? Seguramente tiene un título. Porque tú puedes tener un título de médico, pero tú no sabes nada de medicina. Es posible. Es posible que Jesús Farías sepa, porque Farías no dice... pero yo pensé que te ibas a referir a esto. Lo tomé contextualmente, no vaya a ser que Farías me vaya a demandar por plagio. Y yo estoy diciendo que es de Farías. Es decir, no me puede demandar por plagio Farías porque yo estoy diciendo que esto solamente lo dijo él y nada más que él. Es decir, tiene toda la referencia bibliográfica con a propósito de que Farías no me vaya a demandar o que vaya a decirle a Diosdado que me dé con el mazo en la cabeza. El Diosdado a quien llamaron Patán. ¿Quién lo llamó Patán? Yo le llamo Patán, el vicepresidente colombiano. Pero mire lo que dijo Farías. Señores, pongan cuidado que esto es para que usted lo reflexione.
te dicen, ¿cómo? Y con el control de cambio, ¿qué piensa usted? Entonces él le responde, no puedo decir hasta cuándo habrá o hasta cuándo será, porque todo cambia. Inclusive el control de cambio. No, tengo que volver a leer. No puedo decir hasta cuándo habrá o hasta cuándo será, porque todo cambia. Pero con las políticas económicas que estamos aplicando, no es necesario cambiarlo. Entonces, oye, ya aquí está, mira, además, yo lo tomé textualmente. No puedo decir hasta cuándo habrá o hasta cuándo será, porque todo cambia. Pero con las políticas económicas que estamos aplicando no es necesario cambiarlo. Chicos, esto parece escrito por el poeta de la Revolución. No, yo no sé quién lo escribió. Pero entonces, tuvo que haber sido escrito por Isaías Rodríguez. Como estamos en cuestiones memorables, te voy a decir otra cosa, porque a la gente los llama incompetentes, pero yo digo que en economía son unos aficionados, ¿no? Son aficionados porque ellos no, de verdad que de repente sus conocimientos son muy básicos, ¿no? Pero mira lo que dijo el ministro de Educación Superior. Ante la crisis educativa venezolana, a todo nivel. Yo lo tengo aquí, dijo, es increíble eso. Dijo, yo no sé por qué van a protestar las universidades y no tienen por qué hacerlo. Yo me he reunido con los rectores y fíjese lo siguiente, los comedores están funcionando y les estamos suministrando los proteicos. Sí. Es decir, los universitarios no deben protestar, porque lo que quiso decir es una cosa terrible además. Pero los universitarios no deben protestar. Ellos son unos muertos de hambre y lo estamos resolviendo con los comedores escolares y además le estamos suministrando proteicos. Sí. ¿Ah? Los proteicos, ellos están comiendo. Entonces la otra cosa es, y dijo una cosa que a mí de verdad yo no tengo por qué ponerla en duda. Si en Venezuela hay un amigo de la universidad, ese es Maduro. Y para terminar, su línea, digamos, universitaria, como buen académico, que es el señor Usbel Roa. Dijo, y Molina, refiriéndose al ministro de Transporte, Comunicaciones y otras cosas, está agilizando lo del pasaje estudiantil. Mire, las declaraciones de un ministro de Economía, más las declaraciones del ministro de Educación Superior, no permiten, si a mí me tocara escoger, votar o tener alguna decisión en alguna parte, bastaría con esto para decirles, mire, yo les confieso lo siguiente. A mí lo único que me atrae del gobierno, y te lo voy a confesar, fue que en el carnaval del día de Zamora, que lo voy a recordar siempre, el único que estaba en sus cabales y con una sonrisota que se le veía una dentadura bien cuidada, era el general Padrino, porque, oye, vale, qué elegancia, ¿no? Maduro vestido, yo no voy a decir la palabra porque me está prohibido por los códigos del buen vestir. Pero ese sombrero es un volteado, ¿o no? Yo no te sabría decir. Yo hubiera preferido, si había que colocar un sombrero. Pero le queda feísimo. No, pero es que si yo hubiera preferido que Maduro se hubiera puesto un sombrero panameño. ¿Por qué? Porque dicen que ese es un sombrero panameño, pero ese es un sombrero realmente ecuatoriano. Y como dicen que Maduro es venezolano, pero realmente no lo es, el sombrero que mejor le sentaba era el sombrero panameño. Que a pesar de que dicen que es panameño, es realmente ecuatoriano. Es posible. Entonces, pero lo que sí tú no puedo negar es que la sonrisa, la mirada y la dentadura de Padrino, mire, nunca la tuvo Pinochet. Nunca la tuvo Pinochet, y mucho menos Stalin. Para no hablar de Hitler, que a mí de verdad de Hitler lo que no me gustaban eran los bigotes. A mí de Hitler no me preocupó mucho, porque hay Pablo Iglesias dice que no hubo holocausto y otros dicen que los judíos, que eso fue un invento de las películas norteamericanas. Pero de Hitler a mí realmente lo que no me gustaba es ese bigotito, porque yo creo que ahí estaba la maldad encerrada. Es posible, pero se te olvidó la declaración de Reverol. No, ¿cómo se me va a olvidar? Eso no es verdad de que hay 504 muertos, eso es mentira, la prensa propicia la violencia. No. Eso es mentira. Es más, es un culto a la violencia, pues 59 fueron de muerte natural. ¿Claro? De muerte natural, politraumatismo y esa cosa.
Además, todos esos muertos no son del municipio que gobierna Jorge Rodríguez, sino del estado Miranda, donde gobierna Capriles. Resulta que el ministro no da razón de 161 muertos. Pero eso no es todo. ¿Ah? Es que yo pensé que eso eso se puede permitir, pero él remata, porque es que esto es increíble. Él remata su declaración diciendo una cosa como esta. El problema de la inseguridad no es la de Maduro ni la mía, es la de los venezolanos. Pues claro, porque él protege a Maduro y otros que lo protegen a él, pero ¿quién protege a los venezolanos? Lo dijo Reverol, y entonces a mí me da cosa con Reverol. ¿Tú sabes por qué? Porque yo amo la costa oriental del lago y quisiera... ¿El Reverol es de la costa oriental? Reverol es de Cabima, sí. Reverol es, mira, Cabima. Reverol es compadre de un tipo que es amigo tuyo. Claro, amigo de nosotros. ¿Qué? Es que no puedo porque le van a ir a pedir favores y le puede pasar como a Monagas con la alcaldesa de Maracaibo. ¿A Marega le pide favores? Tú sabes que Monagas escribe en su Twitter que él no puede hablar mal él no va a hablar mal de la alcaldesa. Y me parece bien. Pero que resulta que a él, la gente, el pueblo, los necesitados le dicen que le consiga con la alcaldesa un tanquecito de agua, una cosita, una bolsa clap, una cosa de esa, y que cuando eso lo plantea, la alcaldesa nunca le responde y además no resuelve nada. Pero menos mal que menos mal que él no estaba hablando mal. Y estoy hablando de Ángel Monaga, un compañero nuestro en la pata del colibrí. Y entonces dice, yo no voy a hablar mal de la alcaldesa, pero... Es que te voy a decir una cosa, tú sabes que las cosas se contagian, ¿no? Sí, ¿verdad? Se contagian. Mira, Moreno, sigues leyendo a Reverol. ¿No te pasa eso? Ah, caray, mira, aquí me dice alguien lo siguiente. Buenos días, profesores, disfrutando de su programa en las mañanas o en las noches según mi Java. También había olvidado saludarlos. Oye, qué bueno, mira, Freddy Rincón, el historiador, está ya pendiente de nosotros. Y entonces ahora los historiadores le han cogido con que me están diciendo, mira, y este también es historiador, y este. No, yo solamente nombré del gobierno 3. Pérez Arcay, Brito Figueroa, Luis Brito Figueroa y Juan Romero. Pero Luis Brito Figueroa no está muerto. Entonces Luis Brito García. Luis Brito García. Es un Luis Brito. No un librito, sino un librito. Pero Brito García es más bien... Novelista. Novelista, escritor, pues. Porque Brito Figueroa sí era cristiano, era historiador. Sí, Brito Figueroa fue. Bueno, entonces hay una baja. Que en Venezuela había pasado por los diferentes modos de producción. Es el esclavista. Pero lo último, lo que te voy a contar, esto no tiene desperdicio. Ayer las Águilas del Zulia derrotaron 4-3 al equipo de los Criollos de Cagua. Bueno, un juego de alternativa, bastante interesante el juego. En una serie del Caribe que por ahora no desluce en lo deportivo, pero que la gente dice que esa serie del Caribe eso no entusiasma a nadie, pero ganan las Águilas, y a que tú no sabes quién salió antes de que el circuito comenzara a analizar, pues. Luis Rodolfo Machado, como es su costumbre últimamente, llamó al gobernador Arias Cárdenas y le dijo, gracias por su contribución al primer triunfo de las Águilas ¿En qué? ¿Acaso fue bateador designado? No ganó, Arias Cárdenas no ganó, según Luis Rodolfo Machado, el campeonato nacional. Si no es por el aporte de Arias. ¿Pero jugó de qué? ¿Bateador designado? Primera base, tercera base. No sé, pero yo me imagino que Machado llamó al gobernador porque es lógico, porque si ganó campeonato nacional en este juego de anoche de alternativas, donde Campos se dejó dar un jonrón porque andaba Wild, y entonces lo llamó enseguida, lo llama y le dice, mira, a pesar de que en el SAIME hubo problemas con los pasaportes, porque que están cobrando $500 o $600 por pasaporte, los de las Águilas se los dieron tarde, pero se los dieron. Gracias, gobernador, porque usted, sin su contribución, el equipo no hubiera podido superar a los Criollos de Cagua. No me digas. Oye, porque en este país sí hay aplaudidores, ¿ah? De verdad, chico, con todo el respeto que pero merece Luis Rodolfo Machado. De verdad, chicos. Son aplaudidores, son jalabolas, chicos, sinceramente, ¿vale? Sí, ¿verdad? Ay. Pero yo te digo, mira, ahora dígame, yo me pregunto, Luis Rodolfo Machado, el ganador, porque es un ganador, ¿no? ya ganó, y
en los anales del béisbol venezolano, ya entra como ganador. Entra a la historia, ¿no? Sí, claro, pero ninguno de ellos, mira, ni siquiera el equipo de Aragua, que es de la gobernación del Estado, había sido tan obsecuente como Luis Rodolfo Machado, que dijo: nosotros, cuando vinimos ganamos la Serie del Caribe. Bueno, no sé cómo se habla aquí, porque yo de verdad que no lo sé manejar bien, pero yo siempre todo lo quiero llevar a los cubanos. Pero Rodolfo ya hablará maracucho. Habla cubano. Hablará maracucho. A ver, ¿qué fue lo que dijo? Entonces le dijo, cuando nosotros ganamos la última Serie del Caribe, cuando nosotros vinimos acá para Maracaibo de haber ganado la Serie del Caribe, se la ofrecimos a Arias. Se lo ofrecimos, estamos ofreciendo al gobernador Arias. Y le ofrecimos la próxima. Sí, señor. Y fíjense ustedes, ¿no? El gobernador y nosotros ganando después de 17 años. Oye, porque es que de todas maneras hay que reconocer que las Águilas cumplen, tarde pero cumplen. Ellos no, los fanáticos de las Águilas no. La señora Machado que dio su vida por el equipo no. La señora Machado a que le había dado su nombre al campeonato no. Es a Arias Cárdenas. Entonces yo digo, oye, pero es que es verdad. Y entonces resulta que hay gente que se pone a criticar a Arias Cárdenas porque no terminó el oncológico, porque tiene las Maracaibo oscuras, porque no termina la Lara Zulia, porque en fin, el gobierno de Arias no fue capaz de pelear el puente, que el puente subterráneo que iban a hacer acá por Mara. Oye, pero de verdad, la única, digamos, alegría de los zulianos, que fue ganar el campeonato, chicos. La hipoteca. Sí, chico, o sea, se la Machado, chico, ¿ah? Por eso te digo. Pero es que ese hombre es preclaro, Arena. Es que demasiado aplaudidores, Francisco, demasiado aplaudidores tiene Venezuela, por eso es que estamos como estamos. Porque precisamente, fíjate, salió corriendo un triunfo que se debe a los peloteros, además, a los jugadores que ponen el empeño, que todo lo demás. Y al manager, chico, y al manager, a los técnicos, es decir, y a los fanáticos, había fanáticos de Venezuela. No, es al gobernador. Vaya usted a saber por qué se le ofrece al gobernador. Después no vaya a ir para la Basílica y ofrecer el trofeo a la chinita. No. Te vas a la casa del gobierno y se lo entregas al gobernador. Y la chinita a lo mejor no lo recibe. Y además es el primer juego, Luis Rodolfo. Deberías haber hecho eso al final, cuando le dé... Porque, ya sabes cómo es la Serie del Caribe. Se pueden ganar 4 juegos y quedar eliminados. Porque son muy Caribe. Sí, señor. Y ojalá que las Águilas ganen. Y que Luis Rodolfo... No, y que también... Y entonces Arias Cárdenas en su candidatura para la reelección dirá: yo no construí nada, yo no hice nada. La inseguridad en el estado Zulia es la más terrible de toda Venezuela. Pero eso sí, gracias a mi contribución, las Águilas son campeones. Y no está de más decirles que por eso Arias puede volver a ganar. A pesar de que Rosales, cuando vio esto, inmediatamente ayer escribió Rosales que yo digo que los políticos tienen que buscar quien les escriba esas cosas, a veces discretamente, ¿no? Porque se debe suponer que si el equipo es del Zulia, Rosales lo está apoyando con todo nuestro fervor y con nada de buruza y libre como el viento, las Águilas rumbo a México. Es que Arena, es que... Y yo te digo una cosa, ¿sabes lo que debía haber dicho Luis Rodolfo a Arias? Águilas no caza mosca. Pero... No, mira, es que te voy a contar, es que, mira, en el deporte, en la educación superior, en el asunto de la seguridad y en el asunto de la economía, este país está mal. Pero además, el señor dijo: nosotros tenemos la inflación más alta del planeta. Oye, hubiera hecho del mundo tal vez, pero la inflación del planeta. Del planeta. Es decir, que le dio una dimensión terrícola. Sí. No, y entonces se acordó que él no era gobierno, que no era oposición, sino gobierno. Entonces tuvo que rectificar. Y entonces, claro, porque tú sabes que el cerebro, él tiene unas cajitas en el cerebro, ¿no? Y entonces hay una cajita que está vacía. Y trató de buscar ahí la explicación de por qué la inflación era la más alta del planeta. Y dijo, bueno, primero por el tal $1 today. Por la caída de los precios del petróleo. Y por la caída de los precios del petróleo. Y resulta que toda la política del Estado está montada sobre un incremento de los precios del petróleo, sin darse cuenta que que el ingreso viene dado por la cantidad de petróleo. Nosotros estamos exportando menos petróleo que antes porque estamos produciendo menos. Y porque Venezuela incluso tiene unos buques con petróleo que no puede sacar de las aguas territoriales.
Entonces, a mí de verdad, yo siento pena, ¿no? Pero siento pena por cabeza. ¿Por qué por cabeza? Bueno, chicos, porque, bueno, me dice Mario que vaya a una pausa. Yo voy, pero yo ya te voy a explicar por qué. Vamos a una pausa, amigos, y ya regresamos con ustedes en unos instantes para decirles por qué yo siento pena por cabeza. Muy apropiado para un viernes oír ese ritmo sabroso de los blancos. Ya usted sabe que si usted quiere hacer una buena fiesta, disfrutar de una fiesta de lo más sabrosa, oyendo la mejor música, llame a los blancos. Debe 50 años haciendo música. Y tocándola, ¿no? Y tocándola, y de verdad que cada día están mucho mejor. Hay orquestas que con el tiempo van perdiendo el feeling, van perdiendo esa capacidad si van perdiendo lo que los caracterizó. Ellos, por el contrario, siguen siendo un grupo fiel a su tradición. Entonces, por supuesto, usted disfruta del sabor de los blancos y contrátelos a su fiesta, porque tenga la seguridad que usted contrata a los blancos o al Supercombo de los Tropicales y bailan los jóvenes y también los que no son jóvenes. Sí, o sea, de los decires que dice normalmente el oficialismo, hay una que sí es un enigma, ¿no? Te lo voy a decir, me escribe un señor aquí, dice: buenos días, Roja y Arena. Nuestro presidente Miraflores dijo esto: esta niña que nació antes que su madre la pariera cuando nuestro Chávez asumió la presidencia. Eso es un enigma. Yo no. Esta niña que nació antes de que su madre la pariera. Sí. ¿Cómo? No sé, lo último que yo sé... Eso es mucho más profundo que si me matan y me muero. Sí, claro. Que por cierto, a Rosales le preguntó Gladys Rodríguez sobre eso. ¿Y qué dijo? Y le dijo, oye, que él en realidad nunca había dicho eso. Que ocurre que eso fue un montaje que hicieron en el programa que tenía un señor, el del audio, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que eso lo montaron allí y que por supuesto, por los medios que tiene el gobierno de moverlo, se hizo viral prácticamente, y entonces Rosales quedó como un sí, tonto, pero que no está, que entonces claro, incluso había un periodista que hace tiempo murió, el Chino Vidal, que escribió un libro sobre los desaciertos lingüísticos de Rosales. Pero él dice que él nunca lo dijo, que eso lo montaron en ese programa. Pero después de eso, yo estuve lamentando la partida hacia la eternidad del Chino Vidal, porque miren, ¿saben quién cometió errores lingüísticos? Chávez. Oye, de verdad que sí. Mucho. Y Maduro no menos. Bueno, ¿no? Maduro es el non plus ultra de los enredos lingüísticos, de los enredos de lenguaje. Maduro es lo máximo. Es decir, yo creo que como Maduro no hemos tenido nosotros en Venezuela un presidente que peor habla el castellano. Es una cosa increíble, errores que parecen poses, pero no, son errores, es decir, los ha cometido y luego los repite como broma, pero los ha cometido inicialmente. Mira, una noticia que sorprende, Francisco, es esta que estoy leyendo aquí. Hijos de Ramos Alud abandonan el país. Es decir, los hijos del expresidente de la Asamblea Nacional abandonan el país y uno se preocupa porque, es decir, en el caso de los hijos de Henry Ramos Alud, son tres, uno se llama Ricardo, otro se llama Rodrigo, otro se llama Reinaldo, se van del país y uno dice, ¿qué pudo haber ocurrido allí para que estos tres muchachos, hijos del expresidente de la Asamblea Nacional, que deben gozar de una más o menos estabilidad económica, porque Ramos Alud no es un oportunista que hizo dinero, sino que es un hombre, un abogado más o menos establecido, que probablemente haya tenido bienes y fortunas heredados y todo lo demás, se hayan ido del país. Tiene que haber ocurrido algo. Y ese algo a uno le preocupa, porque suena de que no se fueron porque fueron a buscar un mejor horizonte en el futuro, sino que se fueron por otras razones. Y esas otras razones son muy peligrosas, porque si el gobierno asume la propensión a amenazar o a
a hijos, a hijos de los dirigentes de la oposición o a los opositores mismos, estamos en un terreno sumamente peligroso. Ojalá que se deban a las razones que Ramos Alud dice aquí, que es buscando mejor futuro, porque mejor futuro están buscando 3 millones de venezolanos que ya están en el exterior. Egno Chávez tiene una declaración aquí que dice que en la escuela de administración había 9.000 estudiantes. En la escuela de administración. En la escuela de administración, 9.000 matriculados. Y que al último proceso de inscripción solamente fueron 3.500. Es decir, eso significa un éxodo masivo de estudiantes del 62%. Una cosa increíble. Es decir, yo no sé si el gobierno se pasa por aquí. El presidente ha dicho ayer que los que nacieron en el 2002 están sintiendo las energías de la Venezuela revolucionaria. Y en eso puede tener razón, porque el 85 al 90% de los asesinados en Venezuela tienen una edad que no pasa de los 25 años de edad. No pasan de los 25 años, no pasan de los 20 años muchos de ellos. Es decir, que obviamente todas las energías de la Venezuela revolucionaria han recaído sobre los jóvenes, porque ha habido muertos a granel y al mayor también. Entonces, que los hijos de Ramos Alud hayan abandonado el país, no por ser los hijos de Ramos Alud es noticia, sino porque hay 3 millones de venezolanos que ya están afuera. Pero es que yo te voy a contar lo siguiente. Yo no sé cuál es la noticia seguramente porque son los hijos de Henry Ramos. Y Henry Ramos en un momento dijo, sí, aquí dice, aquí está así, que sus hijos se iban al exterior, él tenía que dejarlos ir. Sí, dice. Porque buscan su destino, porque los hijos de Ramos Alud, en Venezuela ahorita, ni los hijos de Ramos Alud, ni los hijos de Ender Arenas, ni los hijos de Francisco Rojas están seguros. Por un lado no están seguros, y por otro lado, egresados de la universidad, los salarios son tan bajos. No puedes, es que mira, te voy a... Me entraría un respiro, dice Henry Ramos, si se irían del país. Ayer yo estuve con un amigo a quien se le fue su última hija, su hija, 22 años, profesional, y se fue. Y él me lo empezó a contar y empezó a llorar. Las lágrimas comenzaron a brotar. Y yo le dije, no llores, porque a todos se nos ha ido un familiar, 2 o 3. Y lo más seguro es que no regresen, porque se arraigan en otro lugar. Hasta en familia. Y porque uno no sabe si las cosas en el país van a mejorar. Pero no debes llorar, porque seguramente con la buena educación que tú le diste, con la educación familiar que tiene y con las ansias de superarse, a lo mejor fuera consigue las oportunidades que en Venezuela le están negadas. Todos los días vemos en los aeropuertos los muchachos marchándose. Y ahora tiene la información de las universidades. Yo sabía que eso estaba ocurriendo en la escuela de economía, no sé cuánto, pero en la escuela de sociología habían 400 estudiantes, que no son muchos, y desertaron 200, pero salen con un título de sociólogo, algunos muy bien preparados, pero ¿dónde van a conseguir trabajo? Cuando aquí la jefa del Tribunal Supremo dijo en una oportunidad, en algún momento todos los abogados y jueces van a ser de la Universidad Bolivariana. Bueno, claro, no hace falta saber por qué lo dijo. Los ingenieros, en la Facultad de Ingeniería la deserción es enorme de profesores y estudiantes. Están acabando con la Universidad Venezolana porque no hay propósito de mejorarla. Incluso me cuenta que el rector de Luz se fue. El rector de Luz ya venció su periodo y no hallaba qué hacer, porque el gobierno paralizó las elecciones. Más de 6 años. Paralizó las elecciones y no se pueden elegir autoridades, ni decanos, ni rectores, ni nada. Y una universidad al que el gobierno le interviene el 75% del presupuesto, porque el gobierno la preocupación que tiene no es por la educación, es por la cantidad de dinero que va a las universidades que ellos no manejan. Entonces dijeron, bueno, vamos a ponerle la mano al seguro universitario y se lo vamos a dar a Seguros Horizonte, que es el seguro que es de los militares. Y mañana le quitan el dinero, ya el pago de nómina es un poquito lo que queda, pero las nóminas extraordinarias se las paga el gobierno y paga lo que es, porque intervinieron en la universidad. Y los profesores universitarios, ¿cómo pueden estar interesados en dar clases y de sentirse motivados si el salario que le pagan, el sueldo que le paga a un profesor universitario es mucho menor que el salario mínimo, que el sueldo mínimo, que por cierto el gobierno pretende en estos días volverlo a aumentar? Entonces, un profesor universitario, un profesor de media, un profesor de primaria, ¿cómo puede motivarse para ir a enseñar?
Entonces los muchachos, esa educación es pésima, nadie trabaja con la calidad de educación. Y cuando Roa dijo, Udel Roa, el mismo que insultó a los sacerdotes de manera artera Y grosera. dijo, y yo no sé por qué van a salir a protestar, porque si alguien es amigo de las universidades, es el presidente. Y además porque van a protestar si le estamos dando comida. Claro, comida y el pasaje estudiantil. Entonces, oye, de verdad que da dolor y seguramente nos quedaremos en el país, lo que ya seguramente fuera no tendremos mucho que buscar. Pero fíjate el futuro, Francisco, el futuro, porque lo que está atendiendo la universidad el ministro de Educación Superior no es si ahí se produce conocimiento y mejor conocimiento a través de financiamiento a la investigación, a las revistas arbitradas, a la extensión universitaria, no, es que le damos comida y le estamos dando proteicos. Sí, le suministramos los proteicos, así lo digo. Los proteicos, es una cosa impresionante. ¿Cómo tienes a Roa allí, chico? Es que no es una... Pero es que tú, pero ven acá, tampoco es que te vayas tampoco es que te vayas a admirar por eso, porque uno de los cargos más importantes en un Estado, que quede claro, en un Estado, es el presidente del Banco Central. Bueno, y Maduro colocó a Sanguino, y que te confieso que yo en mi vida he leído algo de Sanguino que tenga que ver con la actividad económica. Por eso yo decía antes de irnos al corte que a mí me daba cosa con cabeza. Sí, verdad que tú me dijiste eso y al fin no me dijiste por qué te daba chico, cosa, pues no te lo dije. Cosita con cabeza, No te lo dije porque el cabeza no es signo de lástima. No, pero yo no, en absoluto. Si es que lo que digo es porque, mira, yo no voy a meter, digamos, las manos en el fuego por los conocimientos académicos alzados por cabeza en la universidad. Él es profesor de la facultad, de la escuela donde yo daba clases. Y Cabeza maneja las categorías económicas, las conoce y las maneja. Que Cabeza se puede equivocar, está bien. Pero lo que no puede ser es que teniendo a Rodrigo Cabeza, que ha sido ministro, que ha sido parlamentario y que es un hombre comprometido con la lucha revolucionaria, por lo menos Cabeza sabe descifrar los códigos monetarios, chicos. No los conos, los códigos monetarios. Entonces, cuando tú observas toda la cosa esta del cono monetario que lo cambian y dicen que es 72 horas, el que hizo eso no es ni siquiera un aficionado. Y dicen que quien maneja la parte económica en Venezuela es un señor español de apellido Serrano Mancilla. Entonces, más lástima me da con Cabeza. Yo no le digo, no pretendo que Rodrigo Cabeza sienta que yo estoy proponiéndolo para algo. No. Yo preferiría que se quedara allí, pero el gobierno Maduro debería haber aireado el Banco Central y decir, no, vamos a poner aquí a Rodrigo Cabeza y vamos a buscar la manera de que se guarden las formas. Pero no. Entonces pone a Roa, que no se sabe, Roa seguramente viene de la Universidad de los Andes. Acuérdate que hay una transición en el gobierno. Ya... es una transición en marcha, ¿no? En marcha, claro. Mira, Roa es de la gente, probablemente de la gente de Matarec, y no te extrañe que en días próximos aparezca otra vez Hugo Cabeza y aparezca Dante Rivas, y Dante Rivas está casi para que lo nombren secretario de gobierno en Manuel Esparta, porque Amata Figueroa después del matrimonio pareciera que lo van a quitar, y me dice gente de allá de la isla que el que suena para eso se llama Dante Rivas, y Dante Rivas es del mismo grupo estudiantil del actual vicepresidente. Hay ese rumor de que lo van a cambiar, pero eso no, constitucionalmente eso no, el presidente no puede nombrar el sustituto del gobernador a dedo. Él no puede decir va Dante Rivas o va fulano de tal, no puede decir, constitucionalmente eso no está establecido así. Tiene que haber, la sustitución del gobernador está constitucionalmente establecida y deberían, a la falta absoluta del gobernador, deberían convocar nuevas elecciones. Es decir, porque estamos volviendo entonces a la Venezuela antes del 80 y tanto, cuando se produjo todo el proceso de reforma del Estado y de elección directa por los ciudadanos de los gobernadores. Estamos volviendo a la Venezuela antes de las elecciones, de la elección directa de gobernadores por parte de los ciudadanos. Yo creo que eso no está bien, Nicolás.
no está bien, en ese caso se debería respetar lo que constitucionalmente está establecido. La Constitución que muy bien hizo el presidente Chávez y que fue aprobada por el 25% de la población en un referéndum. Yo creo que debería volverse a la Venezuela donde los gobernadores son electos directamente por los ciudadanos, a quien les compete en sus respectivos estados. Sí, fíjate tú cómo, por ejemplo, las cosas han ido resolviéndose, porque... Santería donde es bueno es en el Saime. Bueno, yo creo que él es un buen funcionario, hizo un buen trabajo en el Saime. puesto en otra parte y no también, y también en tránsito terrestre estuvo bien. Sí. No, yo no critico que quizás ese sea uno de los funcionarios más solventes que ha tenido el gobierno, pero lo que digo es que están cambiando gobernadores y probablemente, imagínate tú, por ejemplo, que pase en el Zulia, porque si alguien está peligrando es Arias, porque me cuentan que Arias no lo quieren aquí, ni lo quieren allá. Y ser feliz es su color de identidad. Y entonces ayer hablaban ellos, Arias, ayer o anteayer hablaba en un evento en el Cuartel Libertador, donde él estaba, por cierto, cuando el golpe de Estado del 92, acompañado de Pedro Carreño y del señor Urbano, Tito Urbano, que creo que se llama el jefe militar más importante de la zona, y decía, bueno, que en el discurso de Arias, decía, nosotros los que el 24 de febrero y tal, nos estamos reorganizando en el país porque el sentimiento y el pensamiento del 4 de febrero, y dije yo, no vaya a ser que haya sido un mensaje, no a García, porque García hace tiempo que dejó de oír mensajes, pero si está pasando tirándose por la pobre del barco. Sí, porque García, claro, porque García, por estar en su rochela, sale con el barco, y después se lanza al agua. Y después de comer mucho carneiro, se cae de la popa. Rociado con amarillo. Rociado con amarillo Caterpillar. Mira, por cierto, que en el famoso comandante, que todo el mundo lo tiene en las redes ya, ahora que hablas del 4 de febrero, hay una imagen de Chávez que se presenta allí, donde Chávez pasa no por muy valiente, porque el 4 de febrero cuando se está desarrollando el golpe y él está en el ¿cómo se llama? En el Museo Militar. En el Museo Militar, viendo por los binoculares, y le llegan, le dicen, vamos a llevar los muchachos a la cosa. Él está totalmente paralizado. Y lo que se sugiere es que está paralizado de miedo. Hasta que lo va a buscar, creo que Santelli. Sí, y que estaba comprometido con ellos. Estaba comprometido y le dice, mira, tienes que entregarte y tienes que decir esto. Y ahí es cuando un poco reacciona y dice, no, yo voy a decir lo que yo creo, ¿no? Sí, pero la imagen que presenta, por eso yo creo que... pero esa imagen... eso está registrado históricamente también. Imagínate que yo estaba casualmente buscando... Ayer andaba buscando un libro que se llama La Conspiración Americana, que yo sé que lo leí de Philip Roth. Y en La Conspiración Americana, así ya ese libro tendrá como más de 10 años, ahora como 10 años o más, ¿verdad? Bueno, sin embargo, Philip Roth allí señala un poco lo que está pasando con Trump, porque él trae a Charles Lindbergh, aquel del que se dijo que se le había perdido el hijo, que era un tipo con vinculaciones fascistas y cosas de esas, y hace un gobierno como el de Trump. Y entonces buscando el libro de La Conspiración Americana, consigo toda la literatura que tengo sobre Chávez, pero no fue, entonces me llama enseguida que consigo el libro de Renatique y Cristina Marcano, los de Garrido, y el libro que le hacen a Urdaneta Hernández, el que le hacen a Pablo Medina, el que hace, uno de Pablo Medina, el que le hacen al propio Chávez. Oye, y lo del general, entonces me pongo a tratar de ver un poco para la serie, ¿no? Porque a mí realmente la serie no me cautiva. Entonces, oye, sí se deja deslizar en casi toda esa literatura que Chávez o era muy pragmático en el momento en que iba a tomar las decisiones, pero Urdaneta Urdaneta deja deslizarlo, y ellos saben, incluso ellos cuentan, hay algunas confesiones de Yare, incluso del propio Arias y de otro, que Chávez no era, digamos, yo no digo que el arrojo, la temeridad sea valentía, a lo mejor te esperan mejores momentos, pero Chávez el día del golpe de Estado, cuando él fracasa, a lo que atina a decir,
yo fracasé. Y él pensó que allí pudieran haberle arrebatado el mando, porque a él intentó, Urdaneta Hernández, Contreras y Joel Acosta Chirino intentaron, si tenían dudas con él, y luego viene y tiene dudas Rojas Suárez, los Suárez Rojas, que fue gobernador de Bolívar. Sí, entonces, si tú piensas armar la cosa en una telenovela, tú no puedes tener todas estas cosas, los diálogos tienen que ser preparados nuevamente. El guionista comienza a preparar su cosa a partir de lo que tiene a las manos. Cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho, sobre todo porque no hay una biografía de Chávez lo suficientemente clara y completa para tú trabajar. Y objetiva, ¿no? Pero efectivamente, esa parte de la cobardía de Chávez, que algunos lo atribuyen, ciertamente tiene fundamento en lo que se lee en esa literatura. Sí, dicen, porque yo no he visto la serie, eso me lo comentó una persona que me dijo que era buena, pero que conociendo ciertas cosas le producía mucha risa. Le producía risa las cuestiones que se plantean allí, es decir, la manera como Chávez se dirige. Por ejemplo, tú me comentabas el caso de este muchacho que luego matan, que dice que es el padre, entonces la manera como Chávez se dirige a él, parece que buena es la paternidad, entonces esas cosas. Y lo aplauden. Y lo aplauden, esas cosas. Pero se desliza en la serie del miedo que paraliza. Bueno, pues, entonces lleva, por ejemplo, yo vi unos cuantos capítulos de Patrón del Mal, donde Andrés Parra hizo el papel de Pablo Escobar. En El Cartel de los Sapos, él también hace un papel destacado. Él hace el papel de un tipo, según Andrés López, que es de los primeros que comienza a pasar información a la DEA para capturar los traficantes colombianos. Pero yo no sé por qué, y he visto a Andrés Parra en otros trabajos en la televisión colombiana, pero yo siento que Andrés Parra, a pesar del esfuerzo que él hizo, no sé si en los primeros capítulos y después irá mejorando, pero siento que el personaje no logró dar con el personaje. Yo no sé si es que nosotros, por ejemplo, de haber visto a Chávez tantas veces, yo por ejemplo que tengo en mi casa guardado todos los aló presidente y que con cierta regularidad tomas nota, ¿no? Tomo nota. Yo tengo en mi casa casi todos, no los tengo todos porque algunos no pude copiarlos, pero los tengo casi todos y entonces yo generalmente trato de ver a Chávez, trato de verlo. Para no olvidarlo, ¿no? Para no olvidarlo, porque yo en realidad no podría olvidar a Chávez. Y un poco también para como recriminándole a Chávez en pantalla que por qué él nos dejó a Maduro y que quede constancia que yo también me equivoqué con Maduro. Yo le confieso, pero yo me equivoqué porque a mí me hizo equivocar Vladimir Villegas. El culpable de que yo me equivocara con Maduro, yo te lo dije, fue Vladimir Villegas. Yo te lo dije, no le hagas caso a esos comentarios de Vladimir, que era amigo de él cuando era muchacho, cuando estudiaban juntos, porque uno cambia. La gente cambia. Pero no eran muy amigos Vladimir y Maduro. Él dice que estaban en el mismo liceo. Fíjate, yo usaba Liquiliqui. No, pero si cuando Pérez Jiménez a los empleados públicos, los vestían de liquiliqui para que fueran a marchar. Esa era la prenda. La prenda de la dictadura de Pérez Jiménez. Entonces, yo sé por qué mi abuela tenía liquiliqui. Yo recuerdo que a mí me regalaron un liquiliqui de lana fina. Sí, no, ¿De lana? De lana fina, hermano. No eso no transpira uno ni nada. Lana fina. Lana. Sí, claro, un liquiliqui de lana. De lana fina. Pero antes lo hacían de lino. De lino y de algodón, pero eso, bueno, pero a mí me lo trajeron de los Andes. Bueno, de los Andes sí. El liquiliqui es una prenda de lino y algodón. Ahora, el del presidente era de poliéster. Bueno, mira, nos vamos a ir a la pausa, pero en unos instantes vamos a regresar con ustedes diciéndole quién fue el que creó el eslogan Chávez en el corazón del pueblo. ¿Y dónde está el hombre ahora? Amigos, ahí estuvimos oyendo nada más y nada menos que a Willy Quintero, a el cumbanchero mayor, le dicen a Willy Quintero, que por cierto, seguramente la semana que viene, para iniciar nuestra actividad radial, lo vamos a traer a la televisión, a Willy Quintero, para que nos cante un rato aquí. Willy tiene un disco donde grabó unos vallenatos. ¿Sí? Sí, música, que no es música vallenata, más bien es música sabanera.
Y hay que recordar que Willy Quintero, siendo un artista y un cantante venezolano de los mejores guaracheros que ha tenido el país, sin embargo, la mayoría de las canciones que cantaba Cheo García, que cantó Manolo Monterrey y que cantaron otros guaracheros, e incluido Willy Quintero, es música de factura colombiana. En Colombia se produce demasiada música todos los días. Y la gente cree que nada más se produce vallenato. No, y es que hay un error también, porque es que la gente cree que todo lo que tiene acordeón es vallenato. No, el vallenato es de la zona de Valledupar, es una... y en cambio, lo que tocaban los corraleros de Majagual y otros, es música más bien sabanera, que es del sur de Bolívar, de Córdoba y de Sucre. Son departamentos colombianos, entonces, pero la gente aquí... Pero fíjate que la semana pasada nosotros, antes que tú vinieras, pusimos a un cantante colombiano que me gusta bastante, se llama Andrés Céspedes. Es bueno. Ellos me llamaban Gallo porque yo no lo conocía. Me tomaban el pelo. Mira, hoy cumpliría años de estar vivo, por supuesto, sí, el Mariscal Sucre. Que supieras tú que de Sucre, a pesar de todo, sabemos poco, ¿no? Claro, dicen que ha sido el militar, formación militar, de verdad, el más completo que ha tenido la historia de la independencia venezolana. Y que Sucre era su ingeniero. Entonces... Pero a Sucre, mira, quizás sabemos mucho de Bolívar, tal vez sepamos mucho de Miranda, tal vez algo de Páez, pero de Sucre poco, ¿no? Sí, sí. Es más, del mismo Urdaneta, es poco lo que sabemos, ¿no? Y de unos de esos prohombres de la patria que los convirtieron en próceres después. Hoy sabemos más de Zamora y hasta de Maizanta que del propio Sucre. Sí, que del propio Sucre. Una cosa sí, pero fíjate tú, por ejemplo, el distribuidor de aquí, no le colocaron Antonio José de Sucre, sino le colocaron Maizanta. Y eso lo hizo Arias porque Arias en aquel momento creía que costaba del apoyo de la familia, pero no, Arias ha perdido el apoyo de la familia. Y no te extrañe que seduciéndolo con un ministerio, pues lo saquen, o una embajada. ¿A quién? Lo saquen de Maracaibo, sí, señor. ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Y traerían a quién? Porque mira, así como uno ve dificultades, porque la llegada de Rosales crea nuevas expectativas políticas en el Zulia, con respecto inclusive a las propias candidaturas a gobernador. Es decir, en el Zulia se observa hoy en día, en el sector opositor, candidateables y con altas probabilidades de ganar. Pero en el bando oficialista, en el sector oficialista, tú sacas a Arias y tú no ves a nadie candidateable con posibilidades de triunfar. No, es que yo creo que el problema más grave es que el chavismo está imbuido de un sentimiento derrotista. Es decir, el chavismo está imbuido de un sentimiento derrotista y lo peor que le puede pasar a un ejército, y esto es un ejército, es que se sienta derrotado antes de pelear. ¿Por qué? Bueno, ciertamente, porque es que los gobernadores no se hicieron sentir, no alzaron su voz de protesta, dejaron que el gobierno se deslizara por error tras error y luego están cosechando un conjunto de políticas que no conducían a ningún lado y que obviamente han dañado la base electoral del chavismo. Por eso ellos se sienten derrotados y lo que más les gusta es cuando dicen que no va a haber elecciones, cuando ellos dicen aquí no va a haber elecciones. Y pareciera que lo acompaña porque el CNE puede convocar las elecciones para las elecciones regionales en menos tiempo del que dice la ley. ¿Por qué se saltan a la torera la ley y no convocan las elecciones regionales? ¿Y por qué no pueden adelantar los lapsos para poder hacer las elecciones? Bueno, simplemente porque el chavismo no quiere convocar elecciones porque las perdería y la única manera de convocarlas es que ellos sientan que una buena parte de lo que adquirieron se les puede sostener. Voy a poner un ejemplo que tal vez no sea el más feliz de todos por lo que ocurrió posteriormente, pero en el caso nicaragüense había una guerra civil, del grupo de Ortega, el grupo sandinista, contra el pueblo nicaragüense, que tenía apoyo internacional. Mientras el sandinismo tenía apoyo de Cuba y de la Unión Soviética en aquel momento,
era público y notorio que los Estados Unidos de alguna manera estaban apoyando a los contras nicaragüenses. No hubo una derrota, pero daba la impresión de que el gobierno de Ortega no se sostenía y llegaron a un acuerdo. El acuerdo lo describe muy bien en un libro Sergio Ramírez que se llama Adiós muchachos. Y crearon la piñata. Los tipos que entregaron el poder en una elección que perdieron con Violeta Chamorro se quedaron con muchas de las cosas expropiadas para ellos. Y hoy, después de que llega Violeta Chamorro y viene otro gobierno, y el gobierno lo que vino fue a robar y tal, y entonces resulta que Alemán, que era un presidente que estaba preso por bandido, se alía con Ortega, le entrega todo el poder a Ortega, y Ortega hoy prácticamente es el Somoza de estos tiempos. El mismo Ortega que combatió a Tachito Somoza, que era el dictador, bueno, hoy en Nicaragua hay una dictadura que dirige Ortega y que es tan rico como Somoza, o tal vez más. Es posible que sea más. Exacto. Mucho más. Y además de eso, con la ventaja siguiente, que nadie dice que Ortega es un dictador. Y nadie dice que es un ladrón. Ni nadie dice que es un ladrón. Al punto que Ortega, como Ortega son pocos los momentos de sobriedad que tiene, le pasó el poder hace tiempo a su esposa, que antes lo hacía, digamos, tras bastidores, pero ya ahora Rosario Murillo, que es la esposa de Ortega, es la vicepresidente oficial y electa. Entonces, eso pasó allá. Ahora, el chavismo aquí quiere una cosa similar. Los cubanos quieren que el gobierno que venga le siga dando petróleo, seguramente no los 100.000 barriles diarios que le estaban dando, pero una cantidad similar para poder aflojar el sistema que tienen acá. Los militares venezolanos, más los políticos venezolanos que se han hecho ricos durante 18 años, muy ricos, quisieran tener la seguridad de que ellos pueden seguir, digamos... Y sobre todo impunidad, comprando la impunidad. Como la oposición no tiene una política para eso, porque la oposición está desgraciadamente muy dividida, no han podido llegar a acuerdos, porque no se puede llegar a acuerdos con 4 facciones. Al punto que cuando nosotros seguramente terminemos el programa, Chugo Torrealba haya renunciado a la directiva de la Mesa de la Unidad. Chugo tenía el deseo de irse, hace tiempo sabíamos por amistades comunes que Chugo se quería ir, pero Capriles... Él dice que van a hacer una fiesta en su casa cuando pero Capriles, adelantándose y tratando de echarle la culpa a otro de las responsabilidades de Primero Justicia, de Acción Democrática, del Nuevo Tiempo y de Voluntad Popular, es culpar a Chugo Torrealba como en el béisbol. En el béisbol los jugadores son los que juegan mal o juegan bien. Cuando juegan mal, que no batean ni tienen buen pitcher, ni tienen buenos fildeadores, votan al manager. Entonces en este caso, Chugo Torrealba, que además tenía la doble condición, entonces quieren hacer ver que la Mesa de la Unidad no se reestructuró por culpa de Chugo Torrealba. Es una cosa que la puede creer alguna gente, pero que obviamente los que estamos informados de lo que ocurre, porque es demasiado de bulto, no podemos creer que Chugo Torrealba, que estuvo en la Mesa de la Unidad, en los diálogos no los forzó Torrealba, a los diálogos los llevó el Vaticano y la UNASUR, y ellos pensaban que en el diálogo podían tener ventaja. Y ya saben por qué estaba Torrealba en los diálogos. ¿Tú sabes por qué? ¿A quién representaba? Porque Voluntad Popular dijo al principio: yo no voy al diálogo, yo no hago nada, pero no voy al diálogo. No fueron a la calle ni fueron a ninguna parte. Entonces Chugo Torrealba ocupaba el puesto de Voluntad Popular, ¿ok? Pero no era quien decidía, eran los partidos. Entonces cada quien como partido va a hacer su jugada, incluso en el Parlamento. Tienen una jefatura de fracción de la Mesa de la Unidad, pero cada grupo tiene su jefe de fracción. Entonces ese jefe de fracción parlamentaria es un saludo a la bandera que tuvieron que crear cuando Julio Borges quiere la presidencia de la Asamblea y le correspondía, porque era el grupo mayoritario, y forzaron una elección y Henry Ramos le gana. Había que darle a Borges un cargo y le dan al jefe de la fracción parlamentaria, pero los grupos tienen su propia fracción y se reúnen y no le hacen caso a la unidad. Entonces, cuando tú vas a dialogar,
tú tienes que tener una unidad de criterio. Eso no lo hicieron. Primero tienen que ponerse de acuerdo. ¿Y qué pasa? Que Henry Ramos tuvo la tentación de ser candidato presidencial, aunque fuera la transición. Y dijo, yo no sería una reina de belleza, aunque fuera por 2 años. Bueno, Leopoldo López y su grupo quieren catapultarlo a la presidencia. Capriles no ha ocultado nunca su deseo de ser el casi candidato eterno. Hasta el propio Borges. Ahí tiene que haber el diálogo tiene que empezar por la propia mesa. No hay manera de ser triunfante frente a este proceso, frente a esta dictadura, si no se van unidos. Entonces, el diálogo debe producirse en el seno de la mesa y empezar a rebanar los diferentes egos que están pugnando para ver quién se hace cargo de la transición en el país. Que no va a ser una tarea fácil. Yo no sé por qué la gente quiere ser en la cabeza en un proceso de transición que va a ser muy duro, porque imagínense ustedes lo que significa recuperar un país después de 18 años de estropicios. No es fácil, porque imagínate, tiene que reunir una personalidad tal que permita desmantelar los enclaves autoritarios que ha creado el régimen, las milicias, las organizaciones paramilitares que el régimen ha creado. Imagínense lo que eso significa, no es fácil. Y lo más grave, el próximo gobierno tiene obligatoriamente que llegar a acuerdo con la Fuerza Armada, porque tú crees que Padrino está solo. Exactamente. Entonces, imagínense ustedes, negociar con las Fuerzas Armadas y evitar que éstas se conviertan en tutores del proceso de transición. Es decir, tener la personalidad y el liderazgo tal que le diga a las Fuerzas Armadas, ustedes tienen que irse a los cuarteles y ser una fuerza no deliberante y ser los garantes del proceso constitucional. Imagínense lo que es un liderazgo de ese tipo. Entonces, no es fácil. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Dialogar primero adentro y llegar a acuerdos mínimos, acuerdos institucionales mínimos. Pero, claro, Arenas, pero tiene que ser, yo hasta casi estoy seguro que una de las cosas que va a hacer la Mesa de la Unidad es que van a ampliar el grupo de los 4 ya llegaron a ese acuerdo. Al grupo de los 9. Llegaron a ese acuerdo. Pero no se trata de los 9. El problema de la Mesa de la Unidad fue lo siguiente. Todo iba muy bien hasta el resultado de las elecciones de diciembre del 2015. Miren la desgracia. Si la oposición hubiera ganado apretado, quizá el gobierno hubiera jugado de otra manera. Pero la oposición ganó tan holgadamente porque el sentimiento de la gente es demasiado fuerte contra el gobierno por incapaz, por inepto, que estos pensaron de verdad, llegaron a creer que la votación que habían alcanzado era una votación que se la merecían ellos como dirigentes de la Mesa de la Unidad. Y resulta que la gente votó fue contra el gobierno. Y eso lo sabe desde el gobierno hasta el más tonto de los votantes. Pero bueno, ¿qué pasó? Enrique Capriles, viendo la posibilidad de encarnar el cambio, porque yo creo que lo hace con buenas intenciones, empujó al país por la vía revocatorio, cuando un momentico, si estaban unas elecciones y te quedaba un año para hacer campaña y ganar las gobernaciones de estado. No, vamos por un revocatorio, donde él sabía que efectivamente la última palabra la tenía el gobierno, que no se iba a dejar quitar el poder porque lo perdían todo de una vez. Pues eso no lo vieron, no lo vieron en la Mesa de la Unidad. Y Henry Ramos, en un discurso que quedará para la historia, señaló, ahora dice Henry Ramos, que él lo que quiso decir fue que en 6 meses tendrían un mecanismo para sacar a Maduro del poder. ¿Y cuál era ese mecanismo, señor? ¿Por qué si Maduro había sido electo para terminar en el 18? Pues pudieron haberlo desarrollado, pero paralelamente hace presión de calle, con presión de calle que no tiene que decretar la Mesa de la Unidad, sino que la propia población, luchando por sus reivindicaciones naturales, podía hacerlo. ¿Qué ocurrió? Que ellos convocan las marchas, las contramarchas, pero nadie asiste a los venezolanos que todos los días pasan hambre y que no tienen dirigentes para salir a protestar, o los venezolanos a los que no les llegue el agua, o a los venezolanos que no tienen medicinas, y muchas cosas, muchas carencias. A los venezolanos que los están matando en las calles no tienen dirigentes. ¿Por qué? Porque ellos creen que con una marcha, y hay otros más ilusos, una marcha Miraflores. Bueno, yo te digo, lo que pasa es que yo no le puedo dar opiniones a Maduro, porque a mí Maduro nunca me ha hecho caso. Créeme lo que el presidente Chávez, aunque tú no te dieras cuenta, de alguna manera me hacía caso. Hubo cosas en las que no, pero
Pero Maduro sí es verdad que es un cabezadura. ¿Sabes por qué? Porque si yo siendo Maduro le digo que, ¿cuándo van a convocar la marcha para Miraflores? La semana que viene. Bueno, hagan su manifestación. Yo solamente voy a colocar mis grupos paramilitares y yo los voy a poner aparte. Francotiradores. No, eso lo voy a poner aparte. Y ustedes van a manifestar cuál es el recorrido tal. Entonces, bueno, yo lo que voy a colocar son unas vallas, cosa de que la manifestación vaya por el camino a Miraflores, perfecto. Yo lo voy a estar esperando ahí. ¿Quién va a entregar la carta? María Corina Machado, acompañada de Lilian Tintori y Patricia Poleo, que viene nada más, que viene, se baja, está en la manifestación y luego se marcha otra vez a los Estados Unidos. Entonces, y le recibe la carta. Porque es que creen de verdad que Miraflores, que la marcha a Miraflores fue lo que sacó a Chávez. No, a Chávez lo saca que había un tribunal supremo distinto, que habían los canales de televisión y las radios estaban en otras condiciones, que había una fuerza armada distinta. ¿De acuerdo? Y que había la motivación fundamental, fue la lucha por un problema muy sentido en la población, que era el asunto de la educación y el problema de las tierras, que hoy no es así. Nadie está peleando, por ejemplo, ayer hablaba conmigo un ganadero de acá, que siempre se ha mantenido ahí trabajando su cosa. Le robaron 800 cabezas de ganado, entre las cuales había 200 y tantas cabezas de novillas preñadas. Y se las llevan, se las roban bajo la mampara de los yupas y la van a pasar para Colombia. Y el gobierno colombiano ni cuenta se da. Y la guerrilla del ELN cobra peajes y tiene retenes y alcabalas en Perijá, y en Machiques y en La Villa. Y entonces nadie, este señor va a tener que vender. La casa se la destruyeron, como a muchos ganaderos, pero eso pareciera ser que no hay una política, no hay un directivo, un dirigente del sector que enfrente esas cosas y que de verdad pueda tomar en cuenta el sentimiento de la gente. No, el sentimiento de Capriles y de los Capriles, porque voy a decir los Capriles porque no es uno solo, es tratar de llegar a la presidencia de la República. Y yo les voy a decir lo siguiente, con la responsabilidad del caso. Si eso es así, líbranos Dios de lo que viene. Miren, puede ser hasta peor que esto. No, Francisco, no. Arena, yo creo que por un detalle, Arena, la oposición ahorita, la oposición de ahorita, Arena, ya voy a dejar que tú también digas lo contrario, porque así es que es este programa, pero la oposición de ahorita, Arena, no está armada. Pero la oposición chavista a un gobierno como el de Capriles va a estar muy armada, por eso es que tengo miedo. Por eso es que te digo que el reto de un gobierno de transición es muy grande y que tiene que haber un liderazgo que es de verdad unido, porque el problema no es unirse en torno a un Mesías, es unirse a unas instituciones, de la recuperación de la institucionalidad democrática, es decir, que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir con su papel constitucionalmente establecido, retirarse de los cuarteles. De eso se trata, recuperar la democracia, es recuperar la institucionalidad democrática, no en torno a un Capriles, a un López, a un Rosales, a una María Corina, es en torno a las instituciones. Pero la oposición, yo estoy de acuerdo contigo en parte, de que la oposición está fracturada y necesita dialogar primero hacia adentro para tener un cierto espíritu de unidad, porque sin unidad no se puede derrotar no a un gobierno, sino a un régimen. De eso se trata. Pero obviamente lo que viene nunca puede ser peor que esto. ¿Tú crees, Arena? No, jamás, Francisco. A mí me decían que cuando Lucinchi, nada puede ser peor que Lucinchi. Bueno, pero teníamos democracia. Con Lucinchi teníamos democracia. Con Lucinchi tenía un respeto. Y cuando Caldera... y Caldera tenía respeto por los demás. Pero cuando Caldera me dijeron, nada puede ser peor que Caldera. Pero yo te digo una cosa, peor que esto, que estos 18 años, no vamos a tener nunca en la historia del país. Nunca vamos a tener esto. ¿Sabes cómo decían antes? Dios te oiga. Sí, no, yo creo que me va a oír. Peor es que estos 18 años no ha habido. Estos 18 años comenzaron con Chávez. Allí comenzó todo. Bueno, no vamos a tener nada peor que esto, porque esto quebró el país. Pero quebró además el espíritu del venezolano. Quebró la comunidad de destino que teníamos. De eso se trata todo esto. Entonces, es necesario recuperarlo. Pero advierto, a mí, hablar de Capriles, qué sé yo, no me gusta mucho, porque el problema es no hacerle caso más al mesianismo. De Mesías estamos hasta la coronilla. No, pero precisamente yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que yo no comparto es lo siguiente. Si no hablamos de eso, no ponemos las cosas en el lugar que corresponde... No, yo estoy de acuerdo. Es decir, obviamente,
mira, tú lo haces mal. Yo creo que Capriles, por ejemplo, después de que le quitó, como me decía esta mañana Ronald, le quitó la silla a Veledo para poner a Chua, ahora se la quita a Chua al que quiere poner. Ahora me dicen que quieren, Entonces se la quiere ahora volver a quieren poner, que regrese a Veledo. que regrese a Veledo. Yo creo que Capriles está errado en su comportamiento, igual. Pero el problema es que hay que hacer un esfuerzo para decir a los venezolanos que lo importante aquí es rescatar las instituciones. Si nosotros tenemos instituciones fuertes y sólidas, Sí. mira, no nos van a fregar más con los Chávez, con los Rosales, con los Capriles. No, Sí. vamos a votar por un proyecto de país, por programas. Pero el chavismo está gobernando con un programa electoral desde hace 18 años, Bueno. dándole prebendas a la gente, dándole bolsas clap, dándole... Tú sabes que a la bolsa Clapa ahora van a traer un liqui, pero de poliéster. En la bolsa Clapa, pero mira lo siguiente, viene, en la bolsa Clapa viene los alimentos, el liqui, pero viene, el liqui viene con un número atrás, que es tu número de carnet de la patria. ¿Pero en el cuello o En el cuello, en la espalda? no, en el cuello. Aquí en el cuello. Chiquitico. El chiquitico dice, ¿sabes para qué? Pero no es barra, no son barras, sino No es números. un código de barra, no, porque entonces si es el código de barra, la gente va a creer que todos andamos de barra en barra. Mira, ya no tenemos tiempo, pero el lunes vamos a hablar de Joao Batista. ¿Es Batista o Santana? Joao, el hombre que hizo la Mira, campaña pues, del ¿sabes corazón de la patria. ¿Sabes qué me gustaría que habláramos? Del señor Aldo Giordano. Bueno, pero de Giordano también vamos a hablar. De Aldo Giordano. Giordano. Maquedillo Giordano. Giordano. Dice que hay una minoría que hace ruido contra el les diálogo. prometemos que el lunes arrancamos hablando de Joao, el publicista que inventó aquello de Chávez. Oye, el corazón ¿sabes- de la patria. sabes Le quién ha acaban de muerto? meter ¿Sabes 8 años de cárcel. Imagínate, ¿tú sabes quién ha muerto? La esposa de Lula. Murió la esposa de Lula, sí. La segunda esposa. La segunda esposa. Porque la novia no ha muerto. Ni morirá. Los que dicen que murió. Dejaron de ser brasileños ya.